Hola, mi nombre es María Ángeles Romero y hoy les voy a estar explicando cómo realizar una tabla de frecuencias acumuladas y absolutas y también cómo graficarlas a través de la tabla. El siguiente enunciado nos dice que se realizó una encuesta a un grupo de trabajadores para saber los minutos que tardan en trasladarse desde su hogar al trabajo y viceversa. Estos fueron todos los datos obtenidos mediante la encuesta. Los objetivos del ejercicio son: 1. Realizar una tabla de frecuencia acumulada y absoluta. Y 2. Hacer un histograma, polígono y diagrama circular de las frecuencias acumuladas y absolutas obtenidas. Viendo acá este Excel, tenemos unos datos ordenados, desordenados y unos datos que tenemos que ordenar. Entonces, para ordenarlos, simplemente vamos a seleccionar cada dato y los vamos a ir pegando en esta columna de manera vertical, en un solo nivel. Luego, para ordenarlos, vamos a seleccionarlos y le vamos a dar en el filtro que nos brinda Excel de ordenar y filtrar, y le vamos a dar en ordenar de menor a mayor. Ya con nuestros datos ordenados, más adelante los vamos a utilizar. Mientras tanto, para poder llegar al cálculo o a la realización de la tabla de frecuencias, vamos a necesitar unos cálculos previos. Esos cálculos previos los podemos realizar con nuestros datos desordenados. Para calcular el número de datos, sabemos que el número de datos es la cantidad de datos o la cantidad de personas que fueron entrevistadas. Entonces, este lo vamos a sacar de la siguiente manera. Vamos a utilizar la fórmula de Excel que nos dice contar y vamos a seleccionar los datos. Le damos clic y nos damos cuenta que el número de datos es 40. Para los cálculos del límite inferior y límite superior, vamos a utilizar para el límite inferior la fórmula de min, que significaría mínimo. Vamos a seleccionar también el cuadro de datos desordenados y nos va a dar el número mínimo que hay en la tabla. Para el límite superior vamos a hacer lo mismo, pero utilizando max, que significa el número máximo de la tabla. Luego, para el cálculo de rango, sabemos que el cálculo de rango es la resta del límite superior menos el límite inferior, 70. Y para el número de clase vamos a utilizar una fórmula que nos brindó la regla de Sturger. Nos dice que vamos a tener que es 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Como necesitamos que el número de clases nos dé en número entero, nosotros vamos a tomar después de nuestro igual, y para redondearlo al número más cercano vamos a escribir redondear más, y para que nos dé un número entero vamos a agregar un punto y coma al final, un 0, y vamos a cerrar el paréntesis. Y nos va a dar que el número de clases es 7. Luego, para el cálculo de la amplitud, tenemos la fórmula del rango entre el número de clases. Entonces vamos a tener que 70 entre 7, damos clic y ya sabemos que la amplitud es 10. Ahora, ya con estos datos que tenemos de los cálculos previos, podemos llenar nuestra tabla de frecuencias. Vamos a tener que el número de clases son 7, entonces 1, 2, 3, seleccionamos 1, 2, 3 y arrastramos hasta acá y es 7. Sabemos que el límite inferior de nuestra tabla es el que calculamos anteriormente, y el límite superior va a ser nuestro límite inferior más la amplitud. Luego, para la segunda parte, para la clase número 2, tenemos que va a ser igual a nuestro límite superior. Entonces vamos a arrastrar hasta abajo y vamos a completar el límite superior para que se nos vaya llenando nuestro límite inferior. Entonces sabemos que 20 más 10, que es la amplitud, va a ser 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hasta aquí sabemos que vamos bien porque el número 80 es nuestro número del límite superior. Para la marca de clase vamos a tomar, igualando acá, para meter la fórmula del cálculo de marca de clase, que es simplemente la sumatoria del límite inferior más la sumatoria del límite superior entre 2. Entonces serían, abrimos paréntesis, 10 más
20, cerramos paréntesis, entre 2. Aquí tenemos nuestra primera marca de clases, vamos a arrastrar hasta abajo y automáticamente se calcula. Para la frecuencia absoluta sí vamos a necesitar nuestros datos ordenados. Entonces, en la frecuencia absoluta vamos a tomar los rangos desde el 10 hasta el 15, ya que el número 20 se va a contar en la clase número 2. Entonces, de 10 al 15 vamos a tener un total de, vamos a ponerlos de color verde, un total de 12. Luego, del 20 al 25 vamos a tener un total de 5. Del 30 al 35, no tenemos 35, vamos a tener un total de 3 números. Luego vamos del 40 al 45, tenemos un solo número. Del 50 al 55 tenemos 7 números. Del 60 al 65 tenemos 7 números también. Y por último, del 70 al 80 tenemos 5 números. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta calculada, y para saber que realmente vamos bien en hacer nuestra tabla, vamos a agarrar y vamos a colocar aquí la fórmula de suma de Excel y vamos a sumar todos estos datos que nos deben de coincidir con el número de datos que ya tenemos calculados. Entonces nos da 40, vamos a colocarle aquí verde para saber que vamos bien. Y ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Sabemos que la frecuencia acumulada siempre va a ser nuestra primera, para el número de clase va a ser la primera frecuencia absoluta. Y luego la siguiente va a ser la primera frecuencia absoluta más la que le sigue, más la de la clase número 2. Y así vamos. La de la clase número 2 más la de la clase número 3. Y arrastramos hacia abajo y bueno, nos va a dar el número de 40. Ya vamos a saber que vamos muy bien porque estos números siempre deben de coincidir. Ahora vamos a realizar el proceso de graficar porque ya tenemos el ítem número 1, que era realizar la tabla de frecuencias. Para graficar le vamos a dar insertar gráficos de columna. Lo vamos a echar acá a un ladito. Vamos a seleccionar los datos. Para seleccionar los datos le vamos a dar a agregar. El nombre de la serie va a ser F sub I minúscula, que en este caso vamos a estar graficando frecuencia absoluta. Y los datos que vamos a seleccionar son los datos de F sub I. Le damos a aceptar. Vamos a agregar también una nueva serie que la vamos a llamar polígono. Y acá en los valores de la serie simplemente vamos a tomar los de la frecuencia absoluta. Le vamos a dar a aceptar, vamos a editar nuestro eje horizontal y vamos a colocar en nuestro eje horizontal la marca de clase. Quedándonos de la siguiente manera. Acá le vamos a agregar la leyenda y un título al gráfico. El título al gráfico va a ser histograma y polígono de frecuencia absoluta. Vamos a agregar acá esta mayúscula. Ahora, para tener nuestro polígono como tiene que expresarse, vamos a darle doble clic al rojo, que fue el que llamamos polígono, y le vamos a quitar, le vamos a cambiar el gráfico, el tipo de gráfico. El tipo de gráfico va a ser un tipo de gráfico combinado de líneas, y a las líneas le vamos a agregar la línea apilada con marcas. Se ve más bonito. Ahora vamos a seleccionar la frecuencia absoluta y le vamos a quitar el ancho de los intervalos, ya que ellas deben estar pegadas. Vamos a realizar acá algo estético. Le vamos a agregar un relleno un poquito más vistoso. Y le vamos a agregar un borde de línea sólida negra de 1. Cerramos y ya aquí tenemos nuestro histograma y polígono de frecuencia absoluta. Ahora vamos a graficar nuestro histograma y polígono de frecuencia acumulada. Vamos a seleccionar los datos, le vamos a dar agregar
Para el nombre de la serie vamos a tomar F sub i. Para los datos vamos a tomar los datos de F sub i. Le vamos a agregar una nueva serie que se va a llamar polígono. Los datos que vamos a agregar acá son los datos de la frecuencia acumulada. Vamos a darle a aceptar y vamos nuevamente a editar el eje horizontal, que va a ser siempre nuestra marca de clase. Ya esto acá le vamos a agregar la leyenda, un título al gráfico, le vamos a colocar acá histograma y polígono de frecuencia acumulada. Vamos a convertir nuestro polígono en una línea. Vamos a agregar una línea con marcas y vamos a tomar nuestra frecuencia acumulada y le vamos a quitar nuevamente los intervalos. Le vamos a cambiar también el color. Ya aquí se cambia automático y el borde vamos a ponérselo igual. Ya listo aquí nuestro histograma. Por acá, vamos a dejarlo por acá para ahora realizar nuestro diagrama circular de frecuencia absoluta. Vamos a darle a insertar, vamos a agregar una gráfica 2D. Le vamos a dar seleccionar datos, agregamos los datos. El nombre de la serie va a ser frecuencia absoluta. Los datos son los correspondientes a la frecuencia absoluta. El eje horizontal es nuestra marca de clase. Le damos a aceptar, vamos a editar el gráfico acá. Le vamos a colocar diagrama circular de frecuencia absoluta. Le vamos a cambiar acá el diseño, vamos a ponerle el porcentaje y listo. Vamos a dejarlo por acá por un ladito. Para ahora graficar el diagrama circular de frecuencia acumulada. Vamos a seleccionar nuestros datos. Nuevamente, frecuencia acumulada, los datos de frecuencia acumulada, aceptar, nuestro eje es nuestra marca de clase. Vamos a editar el nombre, sería diagrama circular de frecuencia acumulada. Y vamos a cambiarle un poco el diseño colocándole los porcentajes internamente. Vamos a llevarlo a un lado para mostrarle cómo quedan nuestros diagramas solicitados. Entonces acá vamos a observar cómo quedan expresados nuestro histograma y nuestros polígonos de frecuencia y cómo se ven los diagramas circulares. Para concluir, observando los resultados obtenidos, podemos decir que el 30% de los trabajadores tardan 15 minutos en llegar al trabajo desde su casa y solo el 2% tarda 45 minutos en llegar. Eso lo podemos observar gracias a nuestros cálculos reflejados en cada una de las gráficas obtenidas. Muchísimas gracias.